me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, en su espacio, al doctor José Antonio Crespo. Doctor José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Veíamos y comentábamos, bueno, todo esto que ha ocurrido justamente en apenas una semana, José Antonio, donde los del CCH Azcapotzalco, los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, ya venían con un problema, un conflicto, un paro de labores, protestas contra su directora en ese momento del plantel, había pintado un mural que ellos habían realizado, en fin, es decir, se los quitó, se enojaron, y ellos dijeron, y además hay porros y esto no los controlan. Renuncia a la directora del plantel, no desactiva esto el problema. Acuden el lunes en una marcha muy pacífica, muy tranquila, digamos poco numerosa para los estándares de lo que solemos reportar en estos casos, son 200, 250 alumnos, llegan los porros, ya contamos toda la historia, desde dónde vienen, cómo lo siguen las cámaras de inteligencia, de vigilancia de la Ciudad de México, pero no hacen nada, los agreden, a dos prácticamente casi los matan, ya hemos reportado cómo están, luego se da una marcha multitudinaria, se suman 44 planteles, instituciones, escuelas, colegios al paro de labores, sesionan de viernes a sábado, las autoridades federales anuncian que han detenido a algunos, las locales anuncian que los han soltado porque no tenían ni flagrancia ni denuncia en su contra. Hoy la UNAM dice, sí, presentamos denuncias, como de que no, desde el mismo lunes 3, y hoy el rector, Enrique Graue, está en un video al lado de Andrés Manuel López Obrador, en lo que decía yo con Sara Pablo, evidentemente es un espaldarazo político, algo que le da oxígeno, digamos, al rector en términos políticos, y hoy también una conferencia conjunta de representantes de las Procuradurías Federal, Local y de la Policía Federal para tratar de decir si estamos chutando para el mismo lado, si estamos pasándonos el balón y coordinando los trabajos. José Antonio, vaya escenario el de la UNAM cuando faltan unos días para que se cumpla medio siglo de aquel 2 de octubre del 68, cuando estamos en una transición, ya decía el otro día Carlos Elizondo, pues si este es de terciopelo, las otras cómo fueron, que fueron de lija, o que bueno, en una transición sexenal, en un cambio importante, donde vendrá un gobierno que ya está muy activo, que está muy protagonista. ¿Qué significa desde los lugares comunes, quién gana, quién pierde, de parte de quién, un fenómeno, el porril que no es de ahora, que tiene décadas y décadas y que de repente surge o resurge y cobra este protagonismo, pero prende alertas, prende focos amarillos, si no es que rojos, en el tema de la estabilidad social, de la gobernanza de este país, José Antonio Crespo? Claro, yo diría que rojos porque sí hay mucha gente preocupada porque sabemos que ese tipo de conflictos luego se pueden expandir, pueden crecer, se pueden complicar, hemos visto varios de ellos. Entonces sí hay gente preocupada, muchos, diciendo esto se los puede salir del control. Y precisamente la cuestión de las fechas hace que la mayoría de los observadores y analistas consideren que esto obviamente no es una casualidad, no es lo del descontento del CCH, esos pueden ser detonadores. Lo del 68 hace 50 años empezó con un pleito entre grupos de estudiantes, que en principio no tenía nada que ver con la cuestión política, el gobierno, pero son detonadores, que luego entonces ya grupos pueden sectores políticos y demás pueden aprovechar justamente ya para sacar algún tipo de raja política, que eso es lo que está ahorita investigándose, eso es lo que se está tratando de interpretar y decir, la pregunta clásica, ¿quién mueve la cuna? Típico, ¿y para qué? O sea, ¿quién gana con esto? Pero eso mismo, aunque la pregunta está bien formulada, la respuesta no es nada sencilla, porque hay varios escenarios y varias posibilidades de lo que podría estar ocurriendo, varias interpretaciones de lo que podría estar ocurriendo. Obviamente las fechas claves, repito, llevan a pensar que esto no es casualidad. ¿Qué fechas claves? Lo de los 50 años del 2 de octubre, que se presta justamente para esto, pero también el reciente cambio de poderes que va a haber, pues, en la elección, el nuevo gobierno de Morena, de López Obrador, que podrían algunos aprovechar en un sentido o en otro. Y ahí es donde no está muy claro. Mira, en estos días hemos visto, los has leído tú también seguramente, varias versiones de lo que puede estar ocurriendo. Desde Pigmenio Ibarra, que desde la izquierda dice, es el gobierno federal. Suele haber esa acusación de parte de la izquierda, ¿no? Cuando de repente hay estos bromas, es muy frecuente que digan, es el gobierno federal. Es una tentación, el Estado. Es el Estado, represor. Otra vez, ¿no? Es el Estado, es el gobierno federal, porque están muy enojados porque perdieron y le quieren dejar ahí un problema a López Obrador como una especie de venganza. A mí no me suena, pero lo dijo Pigmenio Ibarra y muchos dentro de la izquierda lo están comprando. Claro, no les gustó la elección y le quieren dejar un problemón a López Obrador para desestabilizarlos de ahí. Pero está
la otra versión en sentido contrario. Es López Obrador que quiere quitar a Graue, y de ahí la insistencia de que renuncie a Graue para poner a alguien de ellos. Incluso se empiezan a manejar nombres por ahí de posibles, ¿no? Esa es la versión contraria, que también algunos están manejando. Y a unos les parecerá que es absurdo. Bueno, pero ahí está esa versión también. Cada quien va comprando las posibles. He oído, por ejemplo, también la de que es el PRD del Distrito Federal, que también le fue mal, que también está confrontado con Morena, que también quisiera utilizar y generar este conflicto para capitalizarlo políticamente frente a Morena, que ya va a gobernar la ciudad. También se está manejando en ese sentido. Han mencionado inclusive nombres como el de Víctor Hugo Lobo, que llamó a este espacio, que dijo que él no tenía nada que ver, que se desmarcaba, a Francisco Chiguil, de la Gustavo Amadero. Es decir, hay una serie de ligas o de pases entre grupos y otros perredistas, ahora de repente de Morena, que también alimentan esta especie. Sí, son versiones distintas, totalmente distintas, porque decir que es el gobierno federal no tiene nada que ver con decir que es López Obrador o que es el PRD. O la otra que surgió también el fin de semana, interesante en todo caso, aunque yo no puedo decir que esa es la correcta, de que es Narro, que es José Narro, que él quedó con, es decir... el secretario de Salud, ex rector, 2 periodos de la UNAM. El rector de la UNAM, que dicen, aunque Graue era parte de su equipo, ya se confrontaron, dice esta versión, y el sustento de esta versión dice no pudieron haber llegado los porros ahí sin que los dejaran entrar en la UNAM, porque la seguridad no se movió, los dejaron ir también, así como llegaron se fueron. ¿Y quién maneja esto? Y también dicen, los funcionarios de la UNAM que manejan esta cuestión, los de deporte, seguridad, etcétera, ahí mencionan a varios, algunos de ellos no son Graue, obviamente Graue no iba a generar un problema para sí mismo. Son herencia de Narro. Entonces, lealtad política al rector. Y que Narro, eso sí creo que todo el mundo sabe que se sale, pero sigue controlando espacios ahí dentro de la UNAM. Y sigue habiendo gente que le fue fiel y que él metió en su momento. Bueno, es que esto de los grupos en la UNAM, desde los rectores de Juan Ramón de la Fuente, José Narro, los doctores contra los ingenieros, los arquitectos, son conflictos internos, es una grilla equipos internos, viva. Etcétera. Yo no estoy diciendo que esa es la correcta, simplemente me llamó la atención haberla visto este fin de semana, y estos son los fundamentos de por qué creen que Narro esté manejando o pudiera manejar esta versión. Pero lo que quiero plantear aquí es, precisamente estamos un poco a ciegas mientras no tengamos elementos más firmes, porque señalamos 4 versiones totalmente distintas, con 4 ganadores distintos para propósitos distintos, y cada una tiene su propia lógica interna, pero evidentemente son excluyentes. Cualquiera de estas que sea la correcta, si no es que surgen otras más, anula las otras, por supuesto. ¿Cómo se podría conseguir, y para saber qué es lo que pasó en términos de explicar y de interpretar lo que está sucediendo, más allá de si se resuelve o no este problema? Porque muchas veces estos problemas terminan por resolverse, ojalá que se resuelva y pronto, y nos quedamos sin saber qué pasó. A veces no tenemos todos los elementos para decir mañana quién fue, les dan una respuesta satisfactoria a los estudiantes del CCH Azcapotzalco, levantan el paro, cambian de directora, que bueno, ya renunció la anterior, en fin, se cumplen una serie de cosas y se desactiva y... Pero no supimos quién movió el asunto, ni para qué, ni por lo tanto si fue exitoso, ni si mañana lo vuelve a mover. Y entonces ahí creo que sería clave eventualmente que las investigaciones continuaran, si es que en términos de transparencia y de compromiso político, para que la gente entendamos qué pase ahí. Repito, incluso si se llega a resolver, ojalá, pero si se llega a resolver, y si no, de todas maneras también decir qué está pasando. No nada más que lo calculen quienes tienen que intervenir para tratar de desactivar el asunto. Desde luego, si ellos no tienen claro quién es y por qué, va a ser difícil desactivarlo. Entonces, dicen, ya tenemos algunos de los autores materiales. No se puede quedar en eso. Se tiene que llegar eventualmente a que nos digan qué fue y por qué fue. A veces por razones políticas, incluso aunque lo sepan, no lo dicen. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una serie de compromisos y de efectos políticos a veces que ellos mismos no quieren que se sepa, pero espero que en aras de la transparencia que se está exhortando, que se está exigiendo, sí lleguemos a saber qué es lo que pasó, para entender cabalmente cuál es la dinámica política que se está dando. ¿Quién fue? ¿Para qué? ¿En qué tiene que ver el contexto actual de cambio de poderes? ¿O qué tiene que ver la cuestión o el aprovechamiento de los 50 años del 2 de octubre? Porque si no nos vamos a quedar otra vez como en muchos casos decir, pues quién sabe quién fue.
Es decir, ya se resolvió, pero no supimos al final de cuentas quién movió ese conflicto. Así como hace 50 años, en el 2 de octubre del 1968, arrojó una generación de pensadores, luego de funcionarios públicos, muchos de ellos que fueron, digamos, asimilados por el propio sistema de gobierno y de los gobiernos subsecuentes, los movimientos, por ejemplo, de la década de los 80, mediados 80, altos 87, 88, y Manuel Ordorica, Martí Batres, Carlos Simas, y luego en la de los 90, el Mosh y otros, ¿no? Así es. Que dan finalmente, ahí hay un know-how, un saber cómo, y que están de ese lado, digamos, del próximo gobierno, en donde hay gente que conoce, que sabe. El otro día Pepe platicó con Imanol Ordorica, hoy investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, en fin, y conocen, le saben el tema y pueden coadyuvar, digamos, a dar pistas, ¿no? Y este asunto de que las autoridades hoy, al menos en una conferencia conjunta, dejen o aminoren esta confrontación que era para levantar las cejas, decir, ¿cómo es posible que la Procuraduría diga que no, que le enmiende la plana al jefe de gobierno, que la Procuraduría Capitalina, a los que Alfonso Navarrete Prida anunció el viernes que habían capturado, pues el sábado en la mañana los deje salir y no pase nada? Pues deja... Sí, complica más el asunto. Empieza a generar dudas, sospechas, y son elementos que precisamente luego otros toman para tratar de dar una interpretación de quién realmente está detrás. Fíjate, otra de las versiones, sin señalar específicamente a alguien, dicen, acuérdense que en los gobiernos, y eso ha habido en muchos casos, alguien, por ejemplo, de quien podría estar dentro del próximo gobierno, ya sea de la capital o a nivel federal, podría estar creando el conflicto para resolverlo él mismo. Esa es la explicación que a final de cuentas quedó, la versión más del 68. Echeverría le complicó el asunto a Díaz Ordaz para luego él resolverlo, y esa fue una carta que para muchos consideran que fue exitosa de la sucesión presidencial. Porque yo te resolví el principal problema del estudiantil del 68, es decir, yo Echeverría, te lo resuelvo y entonces tú me das el pase para la candidatura. Y luego, en abono a esas teorías y a estas corrientes a estas teorías, cuando en el 71 el halconazo, pues lo mismo, dicen, es para quemar a Alfonso Corona del Rosal, que pintaba o despuntaba entonces como un político con mucho futuro, y lo mismo, ¿no? Le dan una instrucción, lo queman y es un cartucho que queman. Claro, se dice fácil, a costa de vida y de la salud o la integridad de jóvenes estudiantes. Pero donde de pronto los políticos ambiciosos sabemos que ese tipo de cosas les tienen sin cuidado. Tienen el estómago. Cuando están buscando cosas más fuertes, cuando están buscando posicionarse, cargos específicos, que hay algunos muertos, que hay algunos heridos, en general no les preocupa. Entonces, en esta hipótesis de que alguien podría estar generando el problema para resolverlo, no se puede descartar, aunque tampoco hay nombres específicos que estén diciendo quién estaría generando este conflicto para tratar de resolverlo. Simplemente queda ahí como uno de los elementos que algunos están utilizando para tratar de entender esta situación que está desde mi punto de vista, muy poco clara. Como siempre, por demás interesante, José Antonio Crespo, la reflexión, donde planteas estas serie de hipótesis o de teorías que están ahí, que circulan, y como bien lo dices, sin apuntar a ninguna, sin validar ninguna. El hecho de que pueda existir esa variedad, esta amplitud de abanico en donde puede ser puede ser aquello, dicen que es fulano, dicen que es sutano, dicen que es perengano, da una idea de lo complejo que es y otra vez de lo peligroso que resulta. Y como sea, algo que sí necesita es meterle mucha operación política y desactivar esto. Es una tentación. 2 de octubre está a la vuelta de la esquina. Es una tentación enorme alargar esto, extenderlo y llegar a ese efeméride en una situación que no era imaginada apenas hace 3 semanas. Porque sabemos por experiencia que estos conflictos, mientras más se alargan, entonces se van complicando más y van teniendo un potencial desestabilizador mayor. ¿Cobran vida propia? A veces sí, a veces alguien los impulsa, lo que sea, y eventualmente se salen también de control y complican mucho más, porque entonces incluso que el que lo controló de pronto ya no lo puede detener. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor José Antonio Crespo, un gusto como siempre. El doctor José Antonio Crespo en su espacio.